Hola y bienvenidos. Para este video estaremos hablando de diferentes tipos de trastornos, respectivamente los trastornos del sueño y la vigilia, los trastornos sexuales, también conocidos como parafilias, y los trastornos en respecto a las adicciones. En primer lugar, si hablamos de los trastornos del sueño y la vigilia, podemos decir que estas alteraciones o estos trastornos representan típicamente una insatisfacción en la calidad, horario y la cantidad de sueño de la persona que lo padece. Por lo mismo, el malestar y deterioro de la persona son rasgos compartidos entre los trastornos que conforman el grupo de este tipo de alteración. Por lo tanto, existen diferentes tipos de alteraciones del sueño y la vigilia, y uno de los rasgos más particulares que comparten todos es que para diagnosticarlo como una alteración o trastorno tiene que haberse manifestado durante por lo menos 3 meses. Dentro del primer grupo de las alteraciones o trastornos en respecto al sueño y la vigilia, comprendemos que existe el trastorno del insomnio, el cual se puede explicar como una alteración significativa de la cantidad y calidad del sueño, donde aquellos sujetos que la padecen la asocian con la dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo y sobre todo también despertarse pronto por la mañana sin la posibilidad de poder volver a dormir. Por lo que muchos de los rasgos que comparten los sujetos que padecen esta condición es la insatisfacción y la cantidad y la calidad en su sueño, por lo que las dificultades en conciliar y mantener el sueño llegan a ser significativas en su vida, ya que representan un tanto en diferentes áreas de su persona como la social, la familiar o la laboral. En segundo lugar tenemos el trastorno de hipersomnia, el cual se puede explicar como una alteración que se manifiesta en la presencia o podría decirse, en un comportamiento excesivo de somnolencia, a pesar de que el sujeto haya dormido. Pues sujetos que padecen este tipo de alteraciones manifiestan haber dormido por lo menos un periodo de 7 horas. Sin embargo, no presentan ningún tipo de sueño reparador, es decir, que su sueño no es satisfactorio. Por lo tanto, los sujetos que presentan este tipo de trastorno durante el día padecen de periodos de sueño recurrente, es decir, están elaborando alguna actividad, pero de alguna manera se entregan al sueño y terminan durmiendo. Por otro lado, también existe el sueño prolongado y no reparador, de lo que ya habíamos hablado en primer lugar, donde aquellos sujetos que padecen este tipo de condición duermen durante largos periodos, sin embargo no sienten satisfacción ni sienten haber descansado, por lo tanto es un sueño no reparador. Y también vigilia parcial, por el hecho de que al estar somnolientos no llegan a estar totalmente despiertos porque se presentan periodos de vigilia parcial, en las cuales se pueden llegar a sentir muy somnolientos y no pueden continuar con sus actividades. Muchas de las características o rasgos que comparten estos sujetos es la excesiva cantidad de sueño, como ya se había hablado, por lo que muchas veces sujetos están realizando una actividad a medio realizar y terminan entregándose al sueño en lugar de continuar con sus actividades debido a que el sueño ya se vuelve recurrente en ellos. En tercer lugar tenemos el trastorno de narcolepsia, la cual se puede explicar como la necesidad irrefrenable de dormir, es decir, abandonarse el sueño durante el día. Es muy parecida a la hipersomnia. Sin embargo, la hipersomnia presenta periodos largos de sueño. En cambio, la narcolepsia son siestas diurnas, recurrentes o lapsos de sueño breves, los cuales pueden llegar a durar un par de minutos o cierto periodo de tiempo. Sin embargo, una de las primeras características o rasgos que se presentan dentro de este trastorno es que la somnolencia aparece característicamente durante el día. Es decir, no solo durante el día. A lo que quiero referirme es que puede aparecer a diario. Momentos en los que uno está realizando alguna actividad y termina durmiendo y despertando nuevamente y continuando con su actividad. Que a diferencia de la hipersomnia, los sujetos se entregan totalmente a descansar y sin embargo no sentirse descansados después de despertar. En cuarto lugar, tenemos a las apneas del sueño, que nada más se pueden entender o explicar como alteraciones asociadas a la respiración. Sin embargo, hay ciertos tipos de alteraciones relacionadas a la apnea del sueño. En primer lugar, podemos tener a la apnea o a la hipopnea obstructiva del sueño, la cual se explica como aquellos ronquidos, soplidos, jadeos o cambios en la respiración, los cuales interrumpen o deterioran la calidad del sueño. Por otro lado, también tenemos a la apnea central del sueño,
la cual también se puede explicar como una alteración asociada a la respiración, ya que ésta se entiende como aquella alteración que incurre en cambios bruscos en los periodos de respiración durante el sueño. Y en tercer lugar tenemos a los trastornos del ritmo circadiano de sueño y vigilia, en donde el sujeto no adecua un horario o periodo fijo en el cual termina por dormir y despertarse, es decir, nunca se adecua, por lo tanto su deterioro y cantidad de sueño termina por ser deteriorados. En segundo lugar tenemos al grupo de las parasomnias, que a diferencia del grupo de las disomnias, estas tienden a manifestarse durante periodos de sueño, en lugar de ser conductas o comportamientos esenciales del sueño. Por lo que en primer lugar tenemos a los trastornos de pesadillas, que son la manifestación general de sueños que implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integración física de un sujeto, por lo que estas generan ansiedad, miedo u otras emociones disfóricas, llegando así como tal se conoce a las pesadillas. Por lo tanto, muchas de las características esenciales que definen a un trastorno de pesadillas es que son típicamente prolongadas, elaboradas, consecuencias de imaginería onírica en forma de historias que parecen reales. Es decir, el sujeto experimenta periodos de mucha imaginación en los que incurre su sueño. Por lo que una vez que una persona tiende a las pesadillas, estas llegan a provocar ansiedad, miedo u otras emociones que luego implican una reducción, un deterioro en su calidad y cantidad de sueño, pues los sujetos temen a alguna manifestación de horror o de miedo que producen ellos. Por lo tanto, tienden a manifestar insomnio, reducción de su sueño u otros tipos de efectos. En segundo lugar tenemos al síndrome de las piernas inquietas, el cual se puede explicar como una alteración que se manifiesta en la necesidad urgente de mover las piernas, por lo que normalmente también se puede acompañar con otro tipo de extremidades, no solo las piernas, también los brazos, por lo que normalmente se genera o se puede explicar como una respuesta a sensaciones incómodas o desagradables, por lo que un sujeto tiende a mover las piernas en periodos de inactividad, donde este mismo movimiento, la urgencia del movimiento, alivia el mismo movimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que un sujeto mueve las piernas por normalmente asociarlo a sensaciones incómodas, ya que mucha gente describe que realiza este tipo de conductas por la sensación de calambres, cosquilleo, hormigueo, quemazón o picor, sobre todo en las piernas, por lo tanto las mueve. En tercer lugar tenemos a los trastornos del sueño inducido por sustancias o medicamentos, de modo que esta más se puede explicar como una alteración importante y grave del sueño, que solo se logra a través de una historia, un análisis de exploración física y sobre todo también de análisis de laboratorio. De modo que la manifestación de la alteración nada más es el reflejo de una intoxicación, discontinuación o abstinencia de alguna o de algún cierto de sustancia, medicamento o también droga. El bruxismo en cuarto lugar, si bien no se explica o se detalla dentro del manual de DSM-5, se lo toma como otro tipo de trastorno del sueño, debido a que normalmente se produce en periodos de sueño. Y este se explica como el rechinamiento o compresión de los dientes durante periodos de sueño, como ya habíamos mencionado, que está asociado o está vinculado a las manifestaciones de estrés y ansiedad en sujetos, por lo que podemos decir que aquellos sujetos que tienden a rechinar o comprimir los dientes durante periodos de sueño están mucho más envueltos en entornos que están repletos de estrés, ansiedad o presiones. Uno de los rasgos o características diagnósticas presentes en el bruxismo es que este se da en consideración la mayor parte del tiempo durante la noche. Y también se puede relacionar como un trastorno del sueño, debido a que las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como es el roncar, como lo conocemos como las apneas, realizar pausas en la respiración o algún otro tipo de alteraciones. En quinto lugar tenemos a la encopresis y a la enuresis, que normalmente no se producen en los adultos, pero son mucho más incurrentes en periodos de la infancia, donde la encopresis, la enuresis se puede explicar como la emisión repentina de orina en la cama o en la ropa, ya sea de forma involuntaria
de forma voluntaria o involuntaria. Excreción y la encopresis se puede explicar también como la excreción repentina de heces en lugares inapropiados, por ejemplo en la ropa, en el suelo o incluso en la cama, ya sea involuntaria o voluntaria. Se consideran trastornos del sueño ya que normalmente los niños son quienes padecen estas condiciones y sobre todo en periodos nocturnos o periodos de sueño. De modo que este mecanismo, este reflejo de la encopresis y la eneresis se termina por desarrollar o madurar con el paso del tiempo. Sin embargo, se los considera encopresis y eneresis cuando el niño no tiene control de los esfínteres. En sexto lugar tenemos a las parálisis de sueño, las cuales se pueden explicar como la incapacidad temporal de moverse o hablar al dormirse o levantarse. De modo que los sujetos que experimentan este tipo de alteración sensoriomotora manifiestan la imposibilidad de hablar o moverse durante periodos de sueño o periodos de actividad, como el momento de despertarse. De modo que estos periodos o estas manifestaciones de la alteración suele prolongarse durante 1 o 2 minutos. Sin embargo, esta termina por deteriorar el sueño, ya que normalmente la manifestación de este tipo de alteración es aterradora, produciendo ansiedad e insomnio durante la noche a quienes lo padecen. En segundo lugar tenemos a los trastornos parafílicos, o también conocidos como trastornos sexuales. En primer lugar, ¿de qué tratan? El término parafilia denota cualquier interés sexual intenso, persistente, distinto al interés sexual que normalmente se conoce o es normal dentro de una sociedad. De modo que en circunstancias, el término parafilia puede ser definido como cualquier interés sexual mayor o igual al interés normofílico. Es decir, son comportamientos o conductas sexuales que destacan por ser poco normales o irregulares dentro de una sociedad. Para comenzar con nuestra temática, también debemos hablar acerca del grupo de trastornos parafílicos, los cuales uno de los rasgos más principales o más esenciales para un diagnóstico es que todos estos tienden a manifestarse durante 3 o 6 meses. En primer lugar tenemos al trastorno de voyeurismo, el cual se explica como aquel sujeto que experimenta excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación, y sobre todo de la observación de personas que están desprevenidas o que no están muy atentas de su situación en momentos en los que terminan desnudándose, o gente que está desnuda ya en sí, o dedicada a una actividad sexual. Es decir, la gente que manifiesta un trastorno de voyeurismo tiende a experimentar excitación sexual al observar gente desnuda, desvistiéndose, o que está en un encuentro o actividad sexual. En segundo lugar tenemos al trastorno de exhibicionismo, que se explica como aquella persona que manifiesta excitación sexual tras la exposición de los genitales a una persona desprevenida. Pero uno de los rasgos esenciales para diagnosticar este tipo de trastorno es que el sujeto que manifiesta este tipo de conducta tiende al deseo sexual irrefrenable de mostrar sus genitales, pero sobre todo a una persona que no ha dado su consentimiento. En tercer lugar tenemos al trastorno de fruterismo, que se explica como la excitación sexual intensa derivada de los tocamientos, fricción o rozamientos contra una persona sin su consentimiento, de modo que normalmente podemos ver este tipo de conductas o comportamientos en lugares donde la aglomeración es muy común, de modo que podemos encontrar este tipo de comportamientos en estaciones de autobús, dentro de medios de transporte o lugares con mucha gente o personas como tal, la aglomeración, donde una de las características diagnósticas esenciales para identificar esta alteración es que el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables, es decir, no terminan por ser fantasías, sino terminan por cumplirse. Y sobre todo, que se genera en personas, es decir, la conducta sexual se genera hacia personas que no han dado nuestro consentimiento. En cuarto lugar tenemos el trastorno de masoquismo sexual, el cual nada más se puede explicar como aquella persona que siente satisfacción o excitación sexual intensa del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometidos a sufrimientos de cualquier otro tipo. De modo que si ponemos un ejemplo, podemos ver este tipo de conductas en la película tan conocida como 50 sombras de Grey.
En quinto lugar tenemos al trastorno de sadismo sexual, el cual se comprende como el que haya alteración que se deriva del sufrimiento físico o psicológico hacia otra persona, y sobre todo que ésta produce excitación sexual intensa en quien la produce, de modo que el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables, es decir, no termina por ser una fantasía, sino termina por ser una conducta que ha sido cumplida. Y sobre todo uno de los aspectos que nos determina al momento de identificar este trastorno es que aquellos sujetos que padecen de este tipo de alteración o trastorno realizan este tipo de actividades hacia personas que no han dado su consentimiento. Otro tipo de trastorno parafílico es el trastorno de la pedofilia, el cual se explica como la excitación sexual intensa derivada de las fantasías, de los deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes o prepubertos, que generalmente se los conoce como niños menores de 12 años, debido a que normalmente en la ley o incluso en el manual de SM se reconoce al menor de edad desde los 12 años para abajo. Sin embargo, muchas veces el individuo que ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables lo realiza hacia niños que tengan por lo menos 13 años, 15 años, y normalmente aquel sujeto que padece de este tipo de trastorno es superior 5 años mayor a su víctima. En séptimo lugar tenemos el trastorno de fetichismo, el cual se explica como la excitación sexual intensa que se deriva del empleo de objetos inanimados o aquellos sujetos que presentan un gran interés específico por partes del cuerpo, que no sean genitales, es decir, podemos decir piernas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, por lo que se manifiesta en fantasías, deseos y comportamientos que llegan a darse durante un acto sexual. No solo durante un acto sexual, sino aquellos sujetos que también llegan a manifestar excitación sexual con tan solo la observación del tipo de fetiches que la atraen. Por último tenemos el trastorno de travestismo, el cual se explica como aquel sujeto que experimenta excitación sexual derivada del hecho de transvestirse, es decir, disfrazarse o cambiar su aspecto físico de modo que manifiesta fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos sexuales de la misma manera que cualquier otra persona. Sin embargo, este necesita travestirse para realizar este tipo de comportamientos o experimentar excitación sexual. En último lugar, tenemos a los trastornos adictivos. Dentro de los trastornos adictivos se considera que las adicciones hoy en día son una enfermedad cerebral, pues el uso repetitivo de drogas o conductas adictivas modifican la química, la estructura y el funcionamiento cerebral, de modo que estas conductas o estas adicciones terminan por deteriorar al sujeto hasta cierto punto que sus impulsos adictivos no pueden ser detenidos. En primer lugar, tenemos a los trastornos por consumo de sustancias, los cuales se pueden caracterizar como el consumo de alguna cierta sustancia asociada a síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos, que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos. Es decir, este tipo de trastornos se manifiestan como cualquier otro tipo de consumismo. Sin embargo, estos terminan por convertirse en trastornos cuando comienzan a deteriorar la actividad significativa del sujeto. En segundo lugar tenemos a los trastornos adictivos no relacionados con sustancias, los cuales pueden expresarse como una integración, una incorporación novedosa, debido a que muchísimas investigaciones han llamado a este tipo de adicciones comportamentales, ya que no dependen químicamente de un agente externo como lo son las sustancias, drogas o medicamentos, sino que la interacción del sujeto será importante al momento de concebir una adicción. Por el momento no existen otro tipo de trastornos adictivos no relacionados a sustancias presentes en el DSM-5. Sin embargo, solamente está reconocido el trastorno por juego, el cual también se explica como el juego patológico en el mismo manual.